únicamente de una tesis, pero puede ser aplicado a una tesina, a una monografía, a cualquier trabajo de investigación. Así que comenzamos. Bueno, seguramente si estás en este punto de elegir el tema de investigación para tu tesis, para tu monografía o para tu tesina, es un elemento importante. Esta elección del tema va a determinar en muchos sentidos, de cierta forma, hacia dónde te quieres especializar, porque finalmente un trabajo de investigación, como el caso de una tesis, pues nos va a permitir precisamente adentrarnos sobre un tema específico, trabajarlo durante un determinado tiempo y precisamente, como les mencioné, especializarnos. Ahora, la experiencia que yo tengo en el caso a la hora de seleccionar un tema, va a ser muy importante tener en cuenta una serie de características que debe tener este tema. Yo aquí les señalo 4 que a mí me parecen que son fundamentales tomar en cuenta a la hora de seleccionar el tema de cualquier área, de cualquier licenciatura, ingenierías, de cualquier área en que tú te desarrolles. Puse como primer lugar, la primera característica es el gusto. Esto es muy importante. Normalmente muchas personas a veces seleccionan un tema por recomendación de algún profesor, de algún familiar, de algún amigo, etc. Y en muchas ocasiones ese tema realmente no les gusta, no les apasiona. Lo hacen por una cuestión totalmente, de alguna manera, práctica. Es decir, le dicen, bueno, sabes que este tema es fácil, ¿no? Este tema no se te va a complicar tanto. Entonces se van sobre ese o por ese lado, ¿no? Me parece que es muy importante que ustedes elijan un tema que les apasione, que les guste, porque si no es así, se convierten en muchas ocasiones en diletantes. ¿Qué es un diletante? Es una persona que constantemente va a estar cambiando de tema. Cuando está realizando el proyecto y empieza a darse cuenta de este tema que pues, no le gusta, se le hace complicado, no entiende, y entonces lo abandona, cuando a veces ya tiene elaborado el proyecto. Peor aún, a veces ya está elaborando su tesis y resulta que ya lleva un capítulo y se da cuenta de que no le apasiona y que no quiere continuar, quiere abandonar, ¿no? Incluso el trabajo precisamente por el tema, y entonces pierde mucho tiempo en esto. Y eso nos puede llevar a la larga precisamente a pues, no concluir precisamente nuestro trabajo de investigación. Entonces el gusto debe ser uno de los factores fundamentales a la hora de elegir un tema, porque eso va a hacer que en los momentos complicados, en los momentos que tú quieras abandonar el trabajo porque se va a dar, por experiencia se los digo, va a llegar un momento en que dices, ya estoy cansado, ya estoy harto de hacer el trabajo de investigación, ya estoy tesis, la voy a dejar, no importa que yo sea pasante toda la vida, porque a veces así no tomo una decisión en ese sentido, pero me parece que si tienes pasión por ese tema, llega un momento en donde agarras como un segundo aire y entonces, bueno, vuelves a retomar y vuelves a retomar y vuelves a abandonar y vuelves a retomar hasta que concluyes ya tu trabajo. Pero el gusto va a ser un elemento fundamental. Una segunda característica es que el tema sea viable. ¿Qué significa que sea viable? Viable significa que sea factible, es decir, que pueda llevarse a cabo. ¿Qué tienes que considerar aquí? Bueno, lo primero que tienes que considerar es ver en la universidad donde tú estás si te permiten realizar ese tema. Muchas universidades tienen ya una lista de temas, tienes que buscar uno que ya no se ha repetido, que no se haya hecho, pero además hay ciertos temas que todavía son tabú en México, en ciertas universidades. Entonces tienes que checar eso para evitar el que ya empieces a realizar tu proyecto. Por ejemplo, si estás en séptimo semestre o en octavo, o si ya saliste y te piden el proyecto, resulta que ya lo elaboraste y lo llevas y te dicen, no, es que ese tema pues es así como muy delicado, ¿no? Y por lo tanto la escuela no permite ese tipo de trabajos. Y entonces, ¿qué pasa? Que pierdes tiempo también. Entonces hay que revisar precisamente cuáles son los temas permitidos. Otra de las cuestiones de la viabilidad tiene que ver con el tiempo. Debes checar qué tanto tiempo te da la escuela para realizar tu trabajo. Y a partir del tiempo que te da también un poco hacer un esquema y decir, bueno, este tema me interesa mucho, pero también el problema es que me va a llevar a lo mejor 2 años, 1 año y medio realizarlo. Y por lo tanto, entonces mejor voy a tener que, o el mismo tema, adaptarlo, ajustarlo o buscar otro tema que me gusta que se ajuste precisamente al tiempo de investigación, porque a veces cuando aplicamos trabajo de campo nos lleva mucho tiempo, y entonces, bueno, tenemos que reajustar ciertas situaciones, y entonces el tiempo
es fundamental. ¿Cuánto tiempo me dan para realizar mi trabajo de investigación? Eso tiene que ver con la viabilidad. Otro aspecto es la parte económica. A veces nos aventuramos a querer hacer un proyecto que requiere que viajemos, que requiere de ciertos gastos, y entonces, bueno, también hay que ver, bueno, con cuánto disponemos económicamente, qué tipo de recursos humanos o materiales vamos a necesitar y si contamos con ello. También eso hay que considerar para la viabilidad. Y un aspecto fundamental en la viabilidad son las fuentes. ¿Qué tanto de fuentes documentales existe? Porque resulta que hay trabajos que son muy buenos, los temas son muy atractivos, pero resulta que a veces no hay las fuentes suficientes. Es un trabajo tan contemporáneo, podemos llamarlo, tan reciente, que en muchas ocasiones no hay trabajos o libros o artículos acerca de eso. Entonces nos cuesta mucho trabajo armar nuestro planteamiento del problema, nuestro marco teórico, si la parte del trabajo documental precisamente por la falta de este tipo de información. Que es, digamos, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque en cierta medida el no tener fuentes de información también puede llevarnos a que tengamos que hacer trabajo de campo, obtener información de manera directa con nuestros informantes. Con Didi, tú puedes ahorrar y convertirte en dueña de tu negocio. Antes de orar, toma un segundo para pensar en lo que estás a punto de hacer. Es asombroso. Y bueno, de cierta forma nuestro trabajo tiene cierta originalidad, que vamos a ver que es otra de las características del tema. Pero ojo, a veces cuando estamos apenas empezando a investigar, es muy importante contar con un corpus bibliográfico lo bastante sólido y a veces amplio para poder o tomarlo como base para nuestro trabajo documental. La tercera característica que yo les puse es que sea novedoso. Bueno, dentro de su disciplina, la disciplina que ustedes estén desarrollando, debe ser un tema que sea emergente para estudiarlo, es decir, que sea un problema, porque acuérdense que una tesis o bueno, incluso una tesina o una monografía son temas que requieren su investigación dentro de la disciplina en la que estén ustedes realizando. ¿Qué significa esto? Que tienen que ver cuáles son los temas que se están tratando en la disciplina. Ahorita que veamos las fuentes de información donde podemos obtener como precisamente dónde inspirarnos para los temas, dónde obtener esos temas, es importante considerar precisamente qué se está discutiendo digamos, en el área, en el campo en el que nosotros nos estemos desarrollando. Entonces, eso tiene que ser la novedad, lo emergente, ¿no? Dentro de nuestro campo disciplinario que se está discutiendo. Entre más novedoso, en muchos trabajos son bastante recibidos por la comunidad científica, por tus maestros, por la propia institución. La última característica que yo les puse es que sea original. Ojo, bien dice el dicho que no hay nada nuevo bajo el sol. Significa que a veces muchos temas ya han sido tratados por otras personas y entonces de repente hay gente que dice, no, pues es que mi trabajo no es original porque estoy hablando de algo que ya está escrito, que algo ya hicieron. Bueno, ojo, la originalidad recae en el tipo de población a la que tú estés estudiando. Puede ser que muchos estudios estén enfocados a estudios internacionales, tú encuentres bibliografía que hablen pues de Europa, de Estados Unidos, de países de América Latina, pero resulta que no hay tantos trabajos en México. O si hay trabajos en México, a lo mejor la población se dedica a estudio de niños o a estudio de jóvenes, entonces tú puedes decir, bueno, yo me voy a enfocar a lo que son personas de la tercera edad o a las mujeres, o se está enfocado mucho los estudios a, digamos, a ciudades, bueno, yo voy a estudiar el área urbana, es decir, el enfoque que tú le vayas a dar al trabajo, incluso la teoría que vayas a utilizar, es lo que va a hacer original un trabajo. Entonces, no necesariamente tiene que ser un tema que nunca nadie haya tratado, porque eso va a ser muy complicado, pero sí el enfoque que tú le vayas a utilizar, incluso las fuentes que vayas a utilizar, el tipo de técnicas de investigación en los trabajos de campo es lo que te va a dar la originalidad, aunque haya sido un tema, aunque ese sea un tema que sea, pues, de alguna manera recurrente, ¿no? Ahora bien, ¿de dónde obtenemos de alguna manera como que la inspiración para seleccionar un tema? Ya vimos sus características que debemos considerar. Las fuentes, de dónde vamos a obtener, quién me va a decir qué temas tengo que hacer. Les vuelvo a repetir, tiene que ser un gusto personal. Yo siempre les recomiendo que ustedes ya llevaron 8 semestres en la carrera o 10 semestres en la carrera,
o si están haciendo una maestría o si están haciendo un doctorado, bueno, ustedes ya llevaron una serie de semestres donde los maestros les dieron materias con diferentes áreas. Por ejemplo, estoy pensando aquí ahorita si llevan ciencias de la educación o pedagogía, o al menos aquí en México, estas carreras, por ejemplo, se dividen en diferentes áreas: el área didáctica, el área de investigación, el área de administración, el área de orientación, de psicología. Entonces son materias que van enfocadas a estas diferentes áreas. Mucha gente dice, quiero ser docente, es el área didáctica. Muchos otros quieren decir, me quiero dedicar a la administración educativa, pues es el área de administración, otros a la orientación. Entonces, es un poco el gusto, como yo les decía, como primera característica, es qué área, primero definir qué área dentro de mi disciplina es lo que yo quiero trabajar. Y de ir aterrizando, bueno, dentro de esta área, qué temas son los que yo voy a seleccionar. Ahora, ¿cuáles son las fuentes? ¿Quiénes me pueden apoyar, ¿no? Para ir determinando, delimitando precisamente mi tema? Ojo, no confundamos tema con título, ¿sí? El título es cuando ya se redacta, digamos, lo que vamos a hacer, y tiene otro tipo de elementos que en otro video, precisamente después de este, voy a hacer otro video que va a hablar precisamente cómo redactar nuestro título. Una cosa es el tema y otra cosa es el título. El tema solamente es cuando tú dices, bueno, quiero trabajar, por ejemplo, si estoy estudiando Derecho, quiero trabajar acerca de los derechos humanos de los pueblos indígenas, un ejemplo, ¿no? Entonces ya tienes el tema, ya nada más hay que irlo enfocando a, para redactarlo o delimitando para redactar ya nuestro título. Entonces, como les digo, voy a hacer un video al respecto que va a ser consecutivo a este. Entonces, ahora, ¿cuáles son las fuentes? ¿Quién te puede apoyar? ¿En dónde te puedes apoyar para seleccionar tu tema? Número uno, en los docentes, quienes tienes prácticamente todos los días ahí dándote clases. Ellos te pueden orientar. Si ya definiste un poco el área en la que tú quieres trabajar, apóyate en los docentes. Ellos son personas que de alguna manera están cercanas, familiarizadas con las problemáticas actuales. Recuerda que una tesis en particular es un problema que nosotros vamos a tratar de resolver a través de nuestra tesis. Entonces, muchos maestros están actualizados en cuanto a información y ellos te pueden ir orientando hacia el tema, pero recuerda, debe ser un tema que a ti te guste. Por eso hay que escoger el área en el que nosotros queremos trabajar y más o menos el tema. Ellos nos pueden orientar hacia dónde podemos dirigirnos, pero sí debe partir de un gusto también personal. Loki, acusado de la violación de la sagrada línea del tiempo. ¿Cómo se declara? Un dios no declara jamás. Otra fuente son los especialistas en el tema. Son gente que se dedican a la investigación básicamente. Y dicen ustedes, bueno, ¿y aquí a dónde puedo recurrir? ¿A los institutos? Puede ser, pero es importante asistir a los congresos, asistir a los foros que hablen sobre ese tipo de temáticas, investigar o incluso buscarlos en YouTube, que hay ahorita la posibilidad de que todo esté precisamente en YouTube o en otras plataformas donde hay ponencias sobre especialistas sobre el tema y que te pueden orientar hacia dónde vas a dirigir tu tema o qué tema seleccionar o cuáles son los temas que se están discutiendo. Investigadores, doctores, maestros, licenciados que hablen precisamente sobre este tema. Entonces, bueno, una clave es precisamente buscar en las redes sociales ponencias, congresos, si no puedes asistir personalmente a ellos. Otra fuente de inspiración son la revisión de la literatura, que no es otra cosa más que la lectura precisamente de libros, de artículos, tanto de periódico como de revistas especializadas en el tema, que hablan sobre el área que tú ya has seleccionado que quieres trabajar determinado tema. Hay que leer, por supuesto, es muy importante. O sea, sin la lectura, sin un conocimiento previo, pues es muy complicado realmente llegar a una selección de un tema. Tienes páginas de internet, hoy tenemos acceso al internet y a través de ello podemos descargar libros, tener acceso a revistas electrónicas. Yo les aconsejo revisar, por ejemplo, en los artículos especializados sobre los diferentes temas, hacer un mapeo donde veamos las revistas, por ejemplo, de psicología, si son revistas de educación, revistas de medicina, revistas de derecho, depende del área en la que tú estés desarrollando, de arquitectura, de ingeniería. Les recomiendo, por ejemplo, que visiten la página del CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. La página del CONACYT tiene una sección que se dedica a todo lo que es la difusión. Ahí existe un catálogo de revistas, o revisar cuáles les interesa
y a partir de ver los artículos que se han publicado, más recientes, por ejemplo, en 2016, 2017, incluso 2018, pueden ver precisamente los temas que se están discutiendo en su disciplina, y esos temas pues les pueden ayudar para seleccionar alguno que sea de su interés y de su gusto. Entonces es muy importante hacer como un mapeo bibliográfico de lo que se ha escrito sobre nuestro tema. Otra fuente de inspiración es la observación directa y nuestra experiencia profesional. Hay personas que por alguna razón están estudiando, pero están haciendo servicio social o incluso están laborando ya en alguna empresa. Entonces, puede ser que uno de los temas que ustedes puedan seleccionar, de hecho, sea una propuesta para resolver un problema que ustedes están observando, que ustedes están viviendo en la empresa o en la institución donde ustedes estén laborando. Entonces, si se dan cuenta, digamos que ahí la inspiración viene por la observación directa, por la cotidianidad, y entonces eso les puede servir a ustedes como un tema precisamente para desarrollar en su trabajo de investigación, ya sea de tesis, tesina o monografía. Bueno, para finalizar, mis queridos educandos, les recuerdo que nuevamente que el tema no es lo mismo que un título, y entonces el siguiente video que vamos a hacer, que estén al pendiente, va a hablar precisamente de cómo redactar mi título de tesis, de tesina o de monografía, considerando los elementos que nos piden, por ejemplo, las normas APA, las normas Chicago, las normas ISO, que deben llevar ciertos elementos específicos, ¿no? Como qué tema vamos a tratar, cuál es tu población de estudio, cuál es la temporalidad. Bueno, todo eso lo vamos a ver en el siguiente video. Así que no dejen de ver el video, suscríbanse, compartan, denle like, dejen sus comentarios. Hasta la próxima. Ya, muy agradecido, Vela, muy amable. Bien, jóvenes, entonces ahí hemos visto esta interesante recomendaciones, ¿no? Para poder darnos una idea de cómo es que podemos generar ideas, ya, para encontrar un tema de nuestra investigación, ¿no? De qué se trata una investigación para un proyecto de tesis o de repente otros tipos de trabajo. Y el punto importante es tener un tema de investigación. ¿Ya? Entonces ahora, a ver, voy a intentar proyectar mi pantalla. Un minuto, por favor. Jóvenes, a ver, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, profe. Sí. Ya, excelente. A ver, lo que les estoy mostrando es el libro de Hernández Sampieri, el que les encargué ya hace un par de semanas, ¿no? Lo pueden encontrar en la semana 7 del SGA.
¿ya? Y lo descargan, supongo que todos lo tienen porque eh, han venido preguntas del examen ahí, ¿no? Se les ha recomendado que lean el capítulo 1. Ahora vamos a leer entonces el capítulo 2. Miren, el capítulo 2, ¿ya? Solamente son 3 páginas, de la página 26, ¿ya? A la 29. Bien, entonces, ¿qué cosa nos dice aquí en estas 3 páginas Hernández Sampieri, ¿ya? En su recomendación de metodología de la investigación? ¿Ya? Primero, básicamente es de dónde surgen las fuentes de ideas para una investigación, ¿ya? Y nos habla, ¿no? Acerca de que la investigación se origina por ideas. Miren, ¿ya? Aquí lo importante, el capital, el insumo básico son ideas. Ya nos dice, sin importar qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio, ni el enfoque que hablemos de seguir, ¿no? Que hablemos de seguir. Para iniciar una investigación siempre se necesita una idea. Todavía no se conoce el sustituto de una buena idea, ¿ya? Entonces tengamos en cuenta, las ideas es el insumo básico para poder iniciar una investigación, ¿ya? Nos dice, las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva desde la perspectiva cuantitativa, a la realidad subjetiva desde la perspectiva cualitativa, o a la realidad intersubjetiva desde la óptica mixta, ¿ya? Entonces, este acercamiento a la realidad, ya sea objetiva, subjetiva o intersubjetiva, ¿ya? Es la que vamos a buscar de investigar. ¿Ya? Entonces nos habla de dónde surgen las fuentes de ideas para una investigación, cómo surgen las ideas de investigación, eh, la vaguedad de la que ya nos estaba hablando en el tutorial anterior, el expositor, ¿ya? La vaguedad de las ideas iniciales, la necesidad de conocer los antecedentes, ¿ya? Mm, las ideas van a surgir en una buena parte de lecturas previas, ¿no? De lecturas que nos interesen, de temas que consideramos dentro de nuestra profesión sean relevantes, importantes o que sean de nuestro agrado, ¿ya? Entonces, ahí ustedes van a poder seleccionar distintas formas de cómo plantear un tema de investigación, ¿ya? Bueno, también nos habla Hernández Ampiri acerca de la investigación previa de los temas y los criterios para generar ideas, ¿no? Nos dice, las buenas ideas eh, alternan y van a incentivar al investigador de manera personal, ¿no? Las buenas ideas de investigación, no necesariamente nuevas, pero sí novedosas, como también en el tutorial ya nos comentaban, ¿no? Podemos coger un tema que anteriormente se ha investigado, se ha publicado, pero lo podemos actualizar, le podemos agregar nuestras conclusiones, nuestro punto de vista, y eso le da un carácter de novedoso, ¿ya? Entonces, una idea no tiene que ser algo totalmente nueva, ¿no? ¿Ya? Entonces, normalmente, pues, una idea o un tema de investigación totalmente nuevo, eh, algo reciente, ¿ya? Mm, lo van a poder realizar más adelante, cuando posiblemente pues estén a partir de sexto, noveno ciclo, ¿no? Es decir, cuando ya tengan una buena información de los temas eh, en la ingeniería ambiental, ¿ya? Entonces,
sigamos estos criterios interesantes, básicos que nos da Hernández Sampieri y, bueno, les pido pues la lectura de estas 3 páginas, ¿ya? De la 26 a la 29 y 4 en realidad, ¿ya? 26, 27, 28 y 29, ¿ya? 4 páginas. Y a ver, a manera de ejercicio, ¿ya? Tenemos equipos de trabajo, entonces cada equipo de trabajo a ver si coordina y nos plantea un tema que les gustaría investigar, ¿sí? Entonces, a ver, les doy unos 20 minutos para que realicen su lectura, para que en cada equipo de trabajo discuta y nos comente acerca de su idea de investigación que le gustaría presentar al final de, de esta segunda parte para nuestro curso. Jóvenes, Profesor, sí, buenas. sí, adelante. Profesor, la semana pasada dejó lo del oficio. ¿Eso se le tiene que entregar o no sé qué se hacía con lo que habíamos hecho, con lo que dejó la semana pasada del trabajo? Sí, por favor, a la delegada le envían, ¿ya? Y la delegada, la señorita Tina, ¿no? Me va a alcanzar en un drive, Ya, profe, gracias. ¿sí? Ya, muy bien, estimados alumnos. Entonces, a ver, sobre el encargo para eh, hoy día, ¿tienen alguna consulta? Profesor, una consulta. ¿Los temas a investigar deben estar relacionados? ¿Con qué deben estar relacionados? Eh, con, con la carrera, con esa carrera de Con la carrera. Ya, ambiental. profesor. Ajá. Profesor, esa investigación, ¿para cuándo se le tendríamos que entregar? A ver, el tema, o sea, solamente que me digan un tema, por ejemplo, ¿no? Me gustaría investigar sobre los recursos naturales, la parte de, vamos a decir, valorización de recursos naturales. ¿Ya? Entonces, solamente que me digan el tema hoy día, ¿no? Son, a ver, 9:08, o sea, a las 9:30, 9:35 voy a empezar a estarles solicitando, ¿no? Qué temas han escogido en cada grupo, ¿no? En cada equipo de trabajo, ¿ya? La investigación que lo vamos a ir desarrollando, ¿no? Sobre el tema que hoy día van a decidir o de repente deciden cambiar, ¿ya? La vamos a solicitar como la parte de su avance de evaluación continua, ¿no? En la semana 7. Perdón, en la semana 15. ¿Sí? Ah, ok, profesor. Ok, bien.